La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Buenos días para todas y para todos. Bienvenidos al Salón Gobelinos de la Casa de Nariño, al acto de posesión de la abogada Mari Lucero Novoa Moreno como magistrada del Consejo Superior de la Judicatura. Damos inicio al presente acto con la lectura del acuerdo. Lectura del acuerdo. Mediante el Acuerdo 065 de 2024, se elige a partir de la fecha a la doctora Mari Lucero Novoa Moreno como magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, en reemplazo de la doctora Marta Lucía Olano Guzmán, quien termina su periodo constitucional. Toma del juramento. Toma el juramento el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Doctora Mari Lucero Novoa Moreno, ¿jura usted ante el pueblo de Colombia cumplir bien y lealmente las obligaciones que la Constitución y la ley le confieren al cargo para el cual ha sido nombrada? Si así lo hiciera, el pueblo de Colombia se lo premie y si no, él se lo demande. Gracias, maestro. Firma del acta de posesión en su orden. Firma la señora Mari Lucero Novoa Moreno como magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, posesionada. Firma la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, doctora Laura Camila Saravia Torres. Y firma el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro Urrego. Magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, Mari Lucero Novoa Moreno y su distinguida familia. Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chavera Castro. Presidente del Consejo de Estado, Milton Fernando Chávez García. Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Alexandra Remolina Botía. Presidente de Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Alfonso Cajiao Cabrera. Contralor General de la República, encargado, Carlos Mario Zuluaga Pardo. Auditora General de la República, María Naime Barón Durán. Señoras magistradas y señores magistrados de las altas cortes, directora y funcionarios del Gobierno Nacional, expresidentes de las altas cortes, invitados especiales, medios de comunicación y en general a todas y todos los asistentes que nos acompañan en el día de hoy. En el recorrido que ya llevamos de gobierno y desde la óptica, obviamente, del gobierno nacional, hemos observado pues una serie de procesos, de tendencias que me parece conveniente que pudiéramos dialogar con el Consejo Superior de la Judicatura. Se ha prometido una reforma a la justicia que se tiene que presentar al Congreso de la República en la próxima legislatura. Esta está muy congestionada, el Congreso no avanza mucho. El ministro de Justicia está encargado de la concertación posible alrededor de este tipo de temas, siempre muy difíciles. Lo que hemos dicho básicamente es que nos interesa como objetivos a lograr, uno, simplificar los procesos, acercándolos a procesos hacia la verdad más que hacia la venganza.
No creemos en una justicia vengativa, creo que eso solo reproduce las condiciones de la violencia de Colombia. Creemos más en la búsqueda de la verdad judicial y, por tanto, de la eficacia misma de la justicia, porque si se establece la verdad judicial, pues la justicia es eficaz, son sinónimos los dos conceptos. Y la verdad judicial trae aparejada la restauración de la víctima. En ese sentido, la justicia debe ser cada vez más restaurativa. Experiencias colombianas a partir de la última década, pues tenemos. Los jueces de justicia y paz, que en un primer momento se denominaron así, y ahora la Justicia Especial para la Paz, han sido demostraciones incompletas, imperfectas, como todo, pero creo que marcan un camino hacia generalizar el sistema de restauración. Y la restauración implica siempre la búsqueda prioritaria de la verdad judicial sobre el punitivismo, es decir, la creencia que es de la sociedad, que se traduce en políticas públicas y leyes que prescribe que entre más castigo tenga un delincuente, más justicia hay. Con la experiencia en las últimas décadas en Colombia parece que esto no es cierto. Las penas han aumentado, alguien habrá hecho ya un estudio, porcentajes, etcétera. En las diversas tipificaciones de delito se ha tipificado nuevos delitos, se ha criminalizado una serie de conductas que en mi opinión no deberían ser criminales a lo largo de todo este tiempo, y sin embargo los indicadores de criminalidad, algunos descienden, algunos no, pero descienden aquellos que descienden marginalmente. A veces uno se contenta porque la policía da un informe, dice, en los últimos 22 años no habíamos tenido tan bajo número de homicidios como en el Día de las Madres sucedió el domingo pasado. Y eso sale en la prensa, bueno, y sirve un poco de alivio, pero en realidad no estamos hablando de una caída real de la criminalidad en Colombia, sino de cambios de estructuras de la criminalidad, de saltos de una violencia hacia otra, la posibilidad de construir una convivencia sólida y un proceso de paz, si lo ponemos en esos términos serio, de pasar de una era de violencia hacia una era de paz, no se vislumbra en Colombia a partir de los instrumentos que se han construido en la creencia de que se podrían lograr a partir de la venganza y a partir de la represión pura y simple. Este es un debate obviamente de tipo político, pero en nuestra opinión la reforma a la justicia debe cambiar la concepción misma con que estamos tratando los problemas de criminalidad en Colombia y tratar de pasar a la restauración y la verdad como dos ejes fundamentales y superar la creencia que la venganza del Estado sobre el criminal pueda realmente llevarnos a un estado mayor de paz. Este es un tema que invito a que el Consejo Superior de la Judicatura debata también, como todas las cortes y como toda la sociedad colombiana, porque ya se aproximan las fechas para entrar a discutir esto ya desde el punto de vista legal, más allá del debate público de la sociedad. El segundo aspecto que yo he visto problemático, bueno, el primero es problemático porque la verdad, como alguien dijera, un escritor hace algún tiempo, parece ser revolucionaria. La verdad ocasiona una tensión importante dentro de la sociedad colombiana. Y es porque en la sociedad colombiana se han ocultado muchas cosas. Y ese ocultamiento permanente, sistemático, yo diría el ocultamiento estructural que permite un manto de impunidad generalizada, que es como el pecado de nuestro sistema judicial, penal, propiamente dicho.
esa impunidad que es estructural y que se debe a una decisión política de ocultamiento estructural de los hechos de la violencia en Colombia, pues hace que la verdad aparezca como estridente. No hace mucho los periodistas decían en sus medios: ¿está Colombia preparada para la verdad? Yo siempre me preguntaba, ¿cómo una sociedad no puede estar preparada para la verdad? Si eso debería ser consustancial al ser humano. ¿O es que hay seres humanos que les gusta vivir en la burbuja de la mentira? Los hay. En cierta forma, las drogas, y la droga del poder es la más poderosa, lleva a los seres humanos. Ahora con la inteligencia artificial se pondrá más de moda esta discusión, a vivir en una especie de virtualidad y perder los horizontes de la realidad. Pero en realidad la humanidad dejaría de ser humanidad si esto se generaliza. Es decir, si vivir en una burbuja, en este caso de la mentira, y generalizarla no significa apartarse del ser humano, de la humanidad misma. Aquí tenemos que hacer un esfuerzo porque la verdad florezca, sobre todo en los desiertos más espinosos. Y la verdad, obviamente, al proponerse, al construirse estructuralmente como eje de la justicia, provoca un resquemor entre quienes quisieran que se perpetuara el régimen estructural de impunidad y de mentira en Colombia. Y de ahí muchísimas de las tensiones políticas que hoy estamos viviendo. Y que me da la impresión arrancan incluso o se profundizan incluso con el cambio de fiscalía. Pero es el debate que llevaremos al Congreso de Colombia y a la nación toda, y que nos gustaría se concertara en las instancias más especializadas posibles, en la universidad, en las cortes, si vale la pena llevar a Colombia hacia un sistema en donde los ejes de la justicia sean la restauración de las víctimas y la verdad como un eje estructurante. Dentro de este tema de la verdad aparece un problema muy concreto que tiene que ver con el primer punto de los acuerdos de paz firmados por el anterior gobierno de Santos y posiblemente con la destrucción de esos acuerdos en el siguiente gobierno y por nuestro intento de recuperarlos. Los acuerdos de paz fueron entregados al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Yo no había profundizado mucho en ese tema, me parecía que era un adorno, pero resulta que tiene unas implicaciones profundas, porque se entregaron bajo la forma de, abro comillas, declaración unilateral de Estado, cierro comillas. Esto no se debate en la prensa, extrañamente. ¿Qué significa eso? En efectos prácticos ha consistido en que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, exactamente la oficina del Secretario General de Naciones Unidas, abre una oficina en Colombia, que está vigente. Pero eso no es un acto de maquillaje. Están viendo, son veedores del cumplimiento de esa declaración unilateral de Estado. Me puse, porque yo no soy abogado, como todos ustedes, me puse a investigar un poco qué podía significar eso. Y hay un paralelo, porque también lo hizo hace poco Francia, en la época de Chirac, creo. Estaba yo en Europa en ese entonces, y hizo una declaración unilateral de Estado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para decir que no iban a continuar con sus pruebas y ensayos nucleares, que fue un gran problema en aquella época mundial. La declaración unilateral de Estado obliga a todos los gobiernos a cumplirla, no cambia con el cambio de gobierno, no cambia con el cambio de constitución. Por decirlo así, es supraconstitucional. Esto lo pongo como debate aquí.
Es decir, tiene un estatus jurídico que obliga vinculantemente al Estado y a la sociedad a cumplir lo que dijo. En el caso francés, pues a no hacer más ensayos nucleares, cosa que ha cumplido. En el caso nuestro, a cumplir los acuerdos de paz, que tienen unas fechas, 12 años, es el tiempo de los acuerdos de paz. Y que, así le dije a los señores que llegaron del Consejo de Seguridad, porque vinieron aquí, fue a eso, todo en pleno, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que no se han cumplido. Es decir, que estamos incumpliendo, a diferencia de todos los estados que han recurrido a esta figura, el único en el mundo que no está cumpliendo su declaración unilateral de Estado. ¿Eso qué conlleva? Porque en Colombia estamos muy acostumbrados a desacatar las sentencias de las Cortes. Aquí hay una montaña de sentencias de la Corte Constitucional sin ejecutar, lo cual es una ruptura del Estado Social de Derecho. Bien podría un periodista decirme, en vez de estar provocando reformas, cumpla las sentencias. Y de pronto serían más profundas que las reformas, tema que la doctora Robledo tiene en sus manos. Pero ese resumen, ese acumulado ya enorme de sentencias no acatadas, lo que nos muestra no solo es que no, el Estado Social de Derecho es más una palabra que una realidad, sino que hay una costumbre también inveterada a incumplir. En el caso de la declaración unilateral de Estado, no parece que tengamos esa capacidad de incumplir. Quisiera que se adelantara la discusión, porque si estamos obligados, independientemente del gobierno, independientemente de la Constitución, a cumplir con el acuerdo de paz que firmó el gobierno de Santos a nombre del Estado colombiano y en ese momento las FARC, entonces tenemos que leernos el acuerdo de paz y ver sus consecuencias, y no en sus aspectos puramente técnicos, que tampoco se han cumplido, de reinserción, de amnistías. Hay una, tampoco tenía esa fecha, ese dato, tuve que comunicárselo al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que en la entidad que tiene que dar las amnistías hay una congestión tal que el 80% de las amnistías no se han entregado después del año 2016. Flagrante incumplimiento. Pero peor aún, en los temas básicos de ese acuerdo que yo resumo en 3. 1, reforma agraria, es decir, cambiar la tenencia de la tierra en Colombia en una magnitud que ahí prescribieron de 3 millones de hectáreas, que no es mucho, pero aquí por los procedimientos ordinarios prácticamente es inalcanzable. 2, transformar el territorio. Cuando yo me pongo a ver las matrices de inversión pública calculadas a 30 años y puestas con cerrojo normativo para que ningún gobierno las cambie, pues no transforman el territorio, al contrario, concentran la riqueza donde ya existe la riqueza concentrada en Colombia. No es para el Chocó. Lo que pasó en la vía Medellín-Quibdó, ahora 50 muertos, simplemente es la demostración de cómo esa vía lleva 20 años en construcción. No por mala fe de los gobernantes, porque en la forma como está el cuadro de las vigencias futuras, es una vía que quedó sin priorizar respecto a otras que sí están priorizadas, pero que no precisamente llegan a Quibdó, ni a Popayán, ni al litoral pacífico, ni a las zonas de conflicto, ni al Catatumbo, sino que simplemente rodean los centros de poder y riqueza de Colombia. Ese cuadro de las vigencias futuras
demuestra el incumplimiento del punto 2 y está a 30 años. Y el tercer gran eje es la verdad. La JEP como instancia de cierre de la verdad en Colombia. Si vamos a la práctica, ya ¿cuántos años? 7 años del acuerdo. Si vamos a la práctica, la JEP no es la instancia de cierre de la verdad. La demostración de eso es la discusión que hubo alrededor del tema Mancuso. O sea, la discusión jurídica, ¿cuál era? Que Mancuso es un paramilitar, no una bisagra. Mis debates parlamentarios mostraron que siempre habían sido una bisagra, pero bueno. Y al ser un paramilitar, su instancia no es la JEP, sino es Justicia y Paz. Y entonces la verdad se fragmenta, porque si yo cojo un hecho como el Aro, en donde hay civiles ordenando la masacre, paramilitares haciéndola y militares cuidándola, es el caso de la masacre del Aro, y así son muchas. Entonces los militares que estuvieron en convivencia con los paramilitares en la masacre van a JEP, los paramilitares van a Justicia y Paz y los civiles van a la justicia ordinaria. La verdad se fragmentó. Y si se fragmenta el proceso investigativo, esa es la piedra angular de la impunidad. Así se hizo la impunidad premeditada y estructural en Colombia. Si se fragmenta, pues nunca llegamos a saber la verdad sobre la masacre del Aro. ¿Quién se beneficia? Los que la hicieron premeditadamente, la crearon en su mente. Pues los militares van a la cárcel y los paramilitares también. Los terceros no. En los terceros hay 17,000 casos en la Fiscalía. Aquí tiene que haber una reflexión, porque si decimos que la verdad sea el eje estructurante, en los peores hechos criminales que han existido en Colombia, pues la verdad tiene que ser el hecho estructurante. Punto que dejo en discusión. Y aquí también se derivan otros temas, porque cuando hablamos de la reforma agraria, tema complejo que lleva décadas, un siglo de discusión en Colombia, pero que no se ha hecho, un siglo discutiendo sin hacerla, con algunos fulgores como el de Carlos Lleras Restrepo y un poco el de este gobierno, 2 fulgores, Alberto y Carlos Lleras Restrepo y este gobierno. Lo demás es el olvido de la reforma agraria, lo intentó López Pumarejo. Entonces, si el acuerdo de paz nos habla del primer punto, reforma agraria, y en la jurisdicción tenemos los jueces de tierras, los jueces de restitución de tierras, a través de una legislación que se ha generado en los últimos años, y ahora la discusión en el Congreso parece que fallida de una jurisdicción agraria, ¿en qué queda el primer punto? Primer punto del acuerdo de paz. Yo quiero que se abra la discusión porque nos va a tocar ir a las Naciones Unidas. Cada 3 meses hay que ir. Esto no es un juego. Pero esta vez va a ir el presidente de la República y va a tener que decir definitivamente el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó. Yo no puedo decir mentiras. ¿Qué consecuencias tiene eso? Yo creo que graves. La incredibilidad del Estado colombiano ante el mundo, porque se comprometió ante el mundo, no solo ante unos señores armados, bastante gorditos estaban en ese momento. No, ese no es el problema. El problema es que en la declaración unilateral de Estado, el Estado de Colombia se comprometió ante el mundo y la humanidad a cumplir lo que firmó. Si nosotros no cumplimos lo que firmamos, lo que viene es derramamientos de sangre, violencia en otras escalas, en otras formas, de otra manera, porque el tiempo y la historia cambian. Pero no estamos sembrando el camino de la paz, en mi opinión. El camino de la paz pasa por cumplir. No voy a ahondar más en este tema porque me llevaría a lo que fue el entrampamiento de la paz, que fue un debate mío, el último que hice en el Senado, que parece cada vez tener más evidencias de que ocurrió.
Pero en este tema, la reforma agraria, el Consejo Superior de la Judicatura tiene unas competencias que en la organización de la justicia, el manejo del presupuesto que nosotros queremos aumentar. Lo que pasa es que las afugias económicas ahora sí llegaron, de verdad, verdad. Lo decíamos, pero no nos creían. Un sobreendeudamiento inmenso como producto de la política anti-COVID, más una tasa de interés internacional que subió, paralelo, más una interna que no baja. Entonces el valor de deuda se montó por encima del crecimiento del PIB, que está estancado. La consecuencia es bajar la inversión pública, no hay otra. Si se baja la inversión pública, cae el país en recesión económica. Tenemos el primer lugar en América Latina en incumplimiento de cartera en el sistema financiero. Nos estamos acercando a lo que habíamos predicho que podría ocurrir. Pero en ese que se puede corregir, en ese tema, digamos, de situación económica difícil, que en el mundo tiene que ver es con por qué dejaron endeudar los países en la política anti-COVID, excepto la Unión Europea, Japón y Estados Unidos. Y al mismo tiempo subieron la tasa de interés. Mortal, mortal para el mundo. Pero no me excuso en el mundo, sino que aún en esa fugia económica, entonces toca priorizar en la inversión pública. Y en el caso excepcional de la justicia, que es competencia de ustedes, bueno, nosotros ponemos una partida global, pero el Congreso la aprueba, pero el Consejo Superior la dirime. ¿Dónde quedan, de acuerdo, digamos, respecto al acuerdo de paz firmado por el Estado, los jueces de tierras? Los procesos están estancados, completamente metidos en los escritorios. La demanda por restitución de tierras tiene problemas. Restituir tierras es simplemente devolverle la tierra a quien la tenía y que violentamente se la quitaron. Resarcir, y resarcir es construir paz, es restaurar. Otra vez volvemos al primer eje. Pero en el campo no son solo campesinos, incluso hasta terratenientes a los que le quitaron su tierra a la fuerza. Y entonces la conflictividad agraria, que esto ha intensificado porque entonces llegaron terceros de buena fe, muchos terceros de buena fe no son tan de buena fe, pero otros sí lo son, y estos que sí lo son también pobres, etcétera. Lo que se está cocinando es un incremento de la conflictividad rural, que como sabemos en nuestra historia ha sido el motor de la violencia rural, que deberíamos estar solucionando. Y entonces aquí el tema jueces de tierra tiene un papel, y a mí me gustaría que el Consejo Superior de la Judicatura lo examinara. Eso significa más jueces, más plata. La reforma de la justicia significa en general más jueces, más plata. Si estamos decreciendo el volumen del presupuesto nacional, pues significa que nos toca priorizar. Ejercicio del gobierno, que es lo que estamos ahorita, ¿qué priorizamos? Dado que nos tocó recortar la inversión pública. Pero también sugiero, pues, sea el ejercicio del Consejo Superior de la Judicatura, toca priorizar. Y yo creo que hay que priorizar en esto de la restauración y la verdad. Y dentro de ese capítulo, el capítulo agrario de Colombia, que es la tierra. Son sugerencias que dejo. Hay otro tema que me gustaría que se discutiera porque se va a poner ahora en el tapete con la elección del nuevo procurador o procuradora. Y finalizo. Bueno, las formas constitucionales de cómo se elige, pues ustedes la conocen. La justicia participa de eso, el gobierno también, el Congreso es el que define. Pero hay un tema que está allí.
y es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de obligatorio cumplimiento para el Estado colombiano. Otra vez la palabra cumplir. Nos ordena, y esa palabra ordena, sé que saca un salpullido allí, nos ordena que no se le puedan quitar derechos políticos a la ciudadanía, no a los elegidos de formación de la prensa, a la ciudadanía, porque son derechos humanos, sino por sentencia de juez penal. Artículo 23 de la Convención Americana, ratificada por Colombia por ley, y en la Constitución del 91 elevada al ser un tratado de derechos humanos a bloque de constitucionalidad, incumplida por Colombia, porque autoridades administrativas en el pasado y aún hoy en el presente siguen quitando derechos políticos. Incluso al presidente se le amenaza hoy por parte de una instancia administrativa de quitarle su derecho político a ser elegido. Terrible, pero no voy a hablar de eso, no es el momento, sino del tema general de que cualquier ciudadano o ciudadana de Colombia, tal como ocurre en Venezuela, solo que Venezuela no está en el sistema interamericano, una autoridad administrativa le puede quitar sus derechos políticos, que son derechos fundamentales, de acuerdo a nuestro artículo 40-41 de la Constitución. El Consejo de Estado nos ha acompañado en la tesis, porque esa fue una lucha mía también, y avala el derecho convencional. Mi pregunta es, ¿qué pasa entonces con la próxima Procuraduría? ¿No debería haber una reforma ya? La Procuraduría está quitando derechos políticos a ciudadanos y es una instancia administrativa. Estamos incumpliendo el sistema interamericano de derechos humanos. Se le propuso a la actual procuradora hacer reuniones para, al final de su mandato, presentar una reforma constitucional o legal. Todo parece indicar que no fue así. Entonces, pregunto, ¿el presidente de Colombia debe ir a Costa Rica a decir que el Estado de Colombia incumple las sentencias de la Corte Interamericana y nos salimos entonces, por consecuencia, del sistema interamericano de derechos humanos? Yo creo que deberíamos debatirlo. Pues, incumbe a todo el Estado, no solo al gobierno. Yo como representante, eso también fue criticado como jefe del Estado, que en este caso, ante los sistemas, sea el interamericano, sea el de Naciones Unidas, etcétera, pues ejerzo como tal, según la Constitución. Entonces, mis preguntas tienen que ver ahora sobre dos grandes capítulos. Incumplimos el acuerdo de paz y le decimos eso al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y al mismo tiempo incumplimos las sentencias de la Corte Interamericana y le decimos allá en Costa Rica a la Corte Interamericana que nos salimos del sistema interamericano, nos aislamos del mundo o nos comprometemos con el mundo. Yo creo que debemos comprometernos con el mundo, que a Colombia le va mejor, que incluso si cumplimos lo que consideramos extranjero, que no es sino el sistema al que nos comprometimos como parte de la humanidad, se cumplen las sentencias internas también. La palabra cumplimiento se vuelve orden y no el incumplimiento se vuelve lo general, que es lo que está pasando en este momento. Son temas que dejo en la discusión. Yo sé todos los debates, sé que incluso para mucha gente el sistema interamericano de derechos humanos es simplemente una intromisión, dice la extrema derecha, la intromisión de un mundo que además se imaginan de comunistas dentro del establecimiento colombiano, muy puro, muy limpio, pero eso no es real. Esa extrema derecha no está en lo real.
Si nosotros nos aislamos de la humanidad y la humanidad entra como está entrando en la barbarie por no defender el derecho internacional, tema que todos los días sale en la prensa, por no defender el derecho internacional, vamos a un 1933 global. Estamos mirando un genocidio ante nuestros ojos. ¿Qué peor crimen que un genocidio? Es el crimen de los crímenes, el genocidio. La intencionalidad de destruir un pueblo físicamente y su cultura y su pasado y su historia. Tema que no es nuestro ahora, pero lo tomo. Si el derecho internacional se destruye, lo que surge es la barbarie mundial, y la estamos viendo. Si nosotros destruimos nuestros propios compromisos con la justicia, pues no, lo que va a haber es barbarie en Colombia. Y yo creo que ese no es nuestro camino. Que la constituyente del 91 y nosotros, como sus defensores, dijimos con claridad que Colombia tiene un camino en el Estado Social de Derecho. Y un Estado de Derecho es el cumplimiento de la justicia. Y social es que ese cumplimiento de la justicia tiene como objetivo la igualdad. No en los términos simples, sino la igualdad humana. Magistrada, la felicito por su nuevo cargo. Viene usted a enseñar, que es lindo. Entonces le deseo a usted y a su familia pues la mejor de las labores en esta nueva ocupación, que también le va a traer muchísima dignidad a Colombia. Gracias, muy amables. Gracias, señor presidente. De esta manera damos por finalizado el presente acto de posesión. Agradecemos a todos por su asistencia. Feliz día para todos. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.